El tema que vamos a tratar a continuación es perímetro. El perímetro es una propiedad de las figuras geométricas que interesa conocer porque nos da información sobre el contorno de una figura. Por ejemplo, en este caso tenemos un rectángulo, un cuadrado y un triángulo. Siempre que estemos calculando el perímetro, vamos a calcular cuánto mide, qué longitud tiene, por así decirlo, la cuerda que recorre todo el contorno de la figura. Uno se puede imaginar como que, por ejemplo, ata un clavo en una punta y recorre, por ejemplo, el perímetro del rectángulo. Entonces, avanza hasta una esquina, luego avanza hasta la otra esquina, luego hasta la siguiente, y luego vuelve a cerrar. Toda esa cuerda que dibujé va a ser el perímetro de la figura. Así para cualquier figura. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacer para calcular un perímetro. Entonces, empezamos por el rectángulo. Si vemos, en el rectángulo hay un lado que es más corto que el otro. Y si lo miramos más detenidamente, vamos a ver que este lado que se encuentra acá es igual que este otro lado que está acá. Lo mismo pasa para estos segmentos que son más largos. Son iguales entre sí. Entonces, supongamos que este lado de aquí tiene una longitud A y este lado de aquí tiene longitud L. Entonces, en este caso, el perímetro, ¿cómo lo calculamos? Bueno, pensemos un poco qué está pasando acá. Si yo empiezo acá y recorro esta distancia, recorro A. Después continúo y recorro L. Entonces, vamos poniendo eso. Mi perímetro entonces va a ser A más L. Pero no terminé donde empecé, entonces ¿cómo hago? Bueno, si terminé acá, tengo que volver a recorrer esta distancia. ¿Y cuánto vale? Vale A. Entonces agrego esa distancia. Y todavía me falta volver a donde empecé. Entonces recorro la distancia L. Bien, ahí lo pongo bien. Bien. ¿Y ese es el perímetro solamente de este rectángulo? Bueno, no, me sirve para cualquier rectángulo esta formulita. Porque acá pusimos una A y una L que se puede reemplazar por cualquier número. Pero ahora veamos un poco más de cerca esta formulita para ver cómo la podemos escribir un poco más fácil. Si vemos A lo único que le puedo sumar a es otra A. Y es lo que tengo acá. Entonces, si yo lo acomodo un poco, puedo escribir A más L más L. Y lo único que estoy haciendo es aplicar la propiedad conmutativa de la suma. Y ahora, una A más otra A me va a quedar. Y una L más otra L me va a quedar dos L's. ¿Puedo sumar A más L? Y no, porque veamos que las A me están representando los lados cortitos y la L mayúscula me va a representar los lados más largos. Tener en cuenta que cuando yo acá ponga números y acá también ponga números, toda esta fórmula va a servir, va a funcionar porque voy a estar sumando números más números. Pero tenerlo escrito de esta forma me hace acordar que entonces el perímetro de un rectángulo es 2 veces el lado corto más 2 veces el lado más largo. Esta forma de escribir así, es decir, 2A, es una forma de escribir esta multiplicación, ¿cierto? P igual a 2 por A más 2 por L. ¿Bien? Bueno, pasemos entonces a la siguiente figura, que es el cuadrado que tengo debajo. Si ahora nos fijamos un poco más detenidamente en el cuadrado que tengo abajo, digamos que este lado mide A. Uno inspeccionando un poco la figura puede darse cuenta que este lado es exactamente igual que este lado. Entonces este lado también mide A, el del cuadrado rojo.
este lado también mide A, y finalmente este lado también mide A. De nuevo, voy a empezar recorriendo acá. Pongo un clavito o lo que sea y trazo con, por ejemplo, con un hilo, lo pongo hasta acá. Y acá pongo otro clavo. Luego me voy con ese mismo hilo hacia el siguiente vértice y luego hasta el siguiente vértice y luego hasta el siguiente vértice. Bien, entonces calculemos el perímetro del cuadrado. Recordemos que estamos tratando de encontrar cuál es la longitud de la figura que está rodeando al cuadrado. Bien, cuánto mide la cuerda esta que rodea al cuadrado. Entonces en este caso va a ser A más A más A más A. Sumar 4 veces A es lo mismo que multiplicar 4 veces A. Y eso finalmente es el perímetro. Eso es para el caso del cuadrado. Ahora vemos qué pasa con el triángulo. Supongamos que el triángulo este tiene un lado que es A. Y vamos a llamarle, por ejemplo, para este triángulo, a los tres lados A. Este triángulo en particular, y en general va a pasar esto cuando haya que calcular el perímetro de triángulos, hay que mirar un poco los ángulos. En este caso, este triángulo si tiene los tres lados iguales, es equilátero, y podemos ver que los ángulos son de 60 grados. Entonces, cuando el triángulo era equilátero, los ángulos interiores suman 180 y cada ángulo mide 60 grados. Entonces, usando eso, nos va a servir para poder calcular el perímetro. Entonces, el perímetro del equilátero es igual a, y recordemos lo que hicimos antes, si ahora sumamos A más A más A, estoy sumando 3 veces A. Entonces eso lo puedo escribir como una multiplicación. Pero veamos ahora qué pasa cuando el triángulo no es equilátero. Bueno, cuando el triángulo no es equilátero, por ejemplo el triángulo es isósceles, tengamos en cuenta que esto va a medir, por ejemplo, A, esto va a medir A y esto va a medir B. Cuando tengo un triángulo que es isósceles, recordemos que voy a tener dos ángulos iguales y un ángulo distinto. Los ángulos siempre van a seguir sumando 180. ¿Qué va a cambiar en el perímetro del isósceles? Ahora no puedo sumar 3 veces A porque este pedacito que está acá no vale A, vale B. Entonces van a ser, para el cálculo del perímetro, 2 veces el lado A más B. Finalmente, el siguiente caso que nos queda en el caso de los triángulos va a ser lo siguiente. ¿Cuál es el triángulo que me falta? El escaleno. Entonces, por ejemplo, si tengo un triángulo aproximadamente, ¿cierto?, de esta forma, donde acá cada lado es diferente, tengo un lado A, un lado B y un lado C, el perímetro del escaleno, sí, de vuelta, siempre se sigue el mismo principio, es decir, pongo un clavito acá y recorro todo el contorno de la figura, y lo que estoy tratando de encontrar cuando calculo el perímetro es qué tan larga me queda la cuerda que recorre todo el contorno de la figura. Todo el contorno de esta figura va a ser el lado A más el lado B más el lado C.
Bien, veamos acá algo particular. Siempre que me encuentre con un triángulo, en general, siempre que me encuentre con cualquier figura, ¿cómo voy a calcular su perímetro? Tengo que recorrer todo el contorno y sumar cuánto mide cada lado del contorno. Siempre hicimos lo mismo, siempre se recorrió la figura para poder encontrar cuánto mide todo el contorno. En el caso de los triángulos, tuvimos en cuenta si eran equiláteros, isósceles o escalenos. ¿De qué sirve tener en cuenta la forma de la figura? Sirve porque puede simplificar los cálculos. Siempre reemplazamos esas sumas con multiplicaciones y así nos quedan las fórmulas finales de el cálculo del perímetro. Si por lo que fuese, por ejemplo, no me acuerdo cómo es la fórmula de un perímetro, siempre puedo recorrer las distancias de la figura y poder tener el perímetro de mi figura. Entonces, por ejemplo, veamos acá. Supongamos que vamos a tener este triángulo que va a ser equilátero, este cuadrado y este rectángulo. Entonces, supongamos que este lado del rectángulo mide 2 y el lado más largo mide 5. Vamos a suponer que el lado del cuadrado mide 1 y el lado del triángulo mide 3. Entonces, para repasar, calculemos estos perímetros. Entonces, para hacer este cálculo, el cálculo del perímetro de este rectángulo, tenemos que resolver 2, porque vamos a poner 2 veces, es decir, 2 por lo que mide el lado corto, 2 por 2, más 2 veces el lado largo, más 5 por 2. Finalmente, el perímetro queda 2 por 2, 4, 5 por 2, 10 y 4 más 10, 14. El perímetro de ahora el cuadrado. ¿Cuál es el perímetro de este cuadrado? Bueno, 4 veces el lado. En este caso el lado mide 1, entonces el perímetro es 1. Este triángulo, recordemos que es equilátero, así que su perímetro lo vamos a calcular como 3 veces el lado. Así que finalmente su perímetro queda, multipliquemos 3 por 3, nos va a quedar 9. Ese es su perímetro. Ahora, voy a dejar cuánto vale cada perímetro y vamos a resolver esto. Con lo que nos encontramos acá. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el perímetro de esta figura? Bueno, primero pensemos un poco qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, digamos que elegimos algún extremo para empezar a recorrer la figura y supongamos que, por ejemplo, venimos y nos colocamos acá. Bien, entonces tenemos que, empezando desde acá, viajar hasta acá, después girar este pedacito, ir hacia arriba, y ahora vuelvo hacia adentro, y ahora voy hacia arriba, ahora continúo, ahí donde me encontré otro vértice, voy hacia abajo, y ahora continúo hasta el otro extremo. Ahora bien, ¿por qué cuando hice este recorrido no me metí acá adentro? Porque, por ejemplo, para ir de acá hasta acá es más corto ir por adentro. Bueno, pero yo lo que quiero en conocer de esta figura es su perímetro. Y el perímetro siempre es el contorno externo. Es decir, ¿cómo me va a quedar el dibujo del perímetro de esta figura? Y aproximadamente me va a quedar algo así.
mismo con un poquito cortito acá. Se va con una punta hacia arriba. Bien. Aproximadamente esta es la figura que rodea a esta figura que tengo acá. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el perímetro de esta figura? Bueno, con un poco de cuidado vamos a hacer el cálculo del perímetro de esta figura. Ya vamos a ver si algo de lo que hemos hecho antes nos sirve o bueno, deberemos adaptar un poco. Vamos a ver. Empecemos con nuestro recorrido. Entonces, por ejemplo, lo vamos a empezar acá. Y calculamos nuestro perímetro. Estas figuras que están acá son las mismas que están acá. Son exactamente las mismas. Entonces, como ya le hemos dado valores, por ejemplo, la distancia que tengo desde acá hasta acá, ya la conozco. ¿Esta distancia cuánto es? 2. Después, le debería sumar este pedacito que tengo acá. No lo conozco ese pedacito. Así que le voy a poner un nombre a ese pedacito para poderlo escribir. Y por ejemplo le voy a llamar A. Todavía no lo conocemos, pero bueno, vamos a decir que es A. Después, si vamos desde esta punta hasta esta punta, ¿qué distancia tenemos? Es la distancia del triángulo, del lado del triángulo, que es 3. Luego bajo el triángulo. Luego subo por un lado del rectángulo. Luego continúo por otro lado del rectángulo. Bien, repasemos. Empezamos acá. Subimos 2 unidades. Después avanzamos un pedacito, que no sabemos cuánto vale. Después subimos 3 unidades. Bajamos 3 unidades. Subimos 1 unidad. Nos corrimos hacia el costado 1 unidad. Y luego ahora nos falta bajar 1 unidad. Y ahora, ¿cuánto hay desde acá hasta acá? Bueno, hay 2 nuevamente porque volvimos al rectángulo. Más, ahora nos queda recorrer el lado largo desde acá hasta acá. ¿Qué cuánto es? 5. ¿Puedo calcular el perímetro? Y todavía no. ¿Por qué? Porque tengo este pedacito A que no conozco cuánto vale. Pero tampoco sé cuánto vale el total del perímetro para decir, bueno, puedo conocer A. Pero sin embargo, si miro esta figura que está acá, voy a ver que tengo... Veamos esto que tenemos acá. Veamos esta distancia que hay acá. ¿Y esta distancia cuánto es? Esta distancia es la distancia del rectángulo este. De la parte más larga de este rectángulo. ¿Que cuánto vale? Bueno, en nuestro ejemplo eso vale 5. Y ahora veamos qué está aquí dentro de estos 5. Y dentro de estos 5 está lo que vale un lado del cuadrado y 3 lados del triángulo. ¿Y cuánto me falta para llegar a los 5? Bueno, si el cuadrado ya me suma 1 y el triángulo me suman 3, desde acá hasta acá llevo recorrido 4. ¿Cuánto me falta para llegar a los 5? 1. Entonces, vimos que A vale 1. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, a A lo hicimos como 5, que es el lado más largo del rectángulo, menos
3, que viene del triángulo, menos 1, que viene del cuadrado. Entonces ahora, finalmente, nos va a quedar el perímetro de toda esta figura como 2 más 1 más 3 más 3 más 1 más 1 más 1 más 2 más 5. Entonces ahora, finalmente vamos resolviendo y nos queda 2 más 1, 3 más 3 más 3, 6 más 1 más 1 más 1, 3 más 2 más 5, 3 más 6, 9, 3 más 2, 5, más 5. Finalmente el perímetro nos queda 9 más 5 más 5, 19. Ahora, algo a tener muy en cuenta. Yo acá le di valores que son números al perímetro. Ahora, junto con esos números pueden aparecer las unidades. Es decir, estas figuras que acá tienen solamente números pueden aparecer junto con sus unidades. Es decir, 2 centímetros, 5 centímetros, 1 centímetro, 3 centímetros, milímetros, pulgadas. La medida que vayan a llevar. Entonces, finalmente nos quedó que la figura que habíamos visto antes, es decir, esta, tiene un perímetro, es decir, tiene un borde que mide 19. Y por ejemplo, esto, el cálculo del perímetro tiene muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, cuando hay que poner el alambrado en una casa, hace falta conocer el perímetro. Cuando hay que hacer, por ejemplo, una ruta que va alrededor de una provincia, por ejemplo, hace falta conocer el perímetro. Cuando necesito conocer algo que va a rodear, necesito conocer el perímetro. Bueno, y de forma muy básica, eso es el perímetro y el cálculo del perímetro. Vimos cómo calcularlo en figuras elementales como son el rectángulo, el cuadrado y el triángulo con sus variaciones, y vimos cómo se puede aplicar lo que uno conoce sobre el perímetro de figuras básicas para el cálculo de figuras compuestas. Figuras compuestas, estamos hablando de este tipo de figuras así, por ejemplo. Que esta figura en particular se puede componer de, lo puedo pensar o imaginar como un rectángulo que tiene apoyado arriba un triángulo. Entonces de esa forma puedo hacer los cálculos de los perímetros. Y así con otras figuras también compuestas. Por ejemplo, una figura que puede parecer una L puede estar compuesta de dos rectángulos. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.